Bien, 1, Raquel. Eleva tu vibración, Raquel. Eleva a niveles muy altos. Me encuentro observando una esfera muy grande y hay una niña durmiendo como desmayada adentro. Ajá. Pero esa esfera tiene mucho líquido adentro. Y la energía es muy fuerte. Y la entidad que lo tiene resguardando y observando no me permite observarlo. ¿Qué sientes que sucede, Raquel? Me ha puesto como una barrera empujándome y sacándome el aire. Elimina esa barrera, Raquel. Levanta tus manos y elimínalo. ¿Listo? ¿Listo? Sí, está paralizado. Bien. ¿Quién es esa entidad, Raquel? Escríbelo. Es un cútulo Un Cthulhu. ¿Qué color es? blanco, ¿Tamaño? 52 metros. 52 metros. ¿Está paralizado, encapsulado, Raquel? Sí, todo lo que es sería como parte física y casco completo tiene 12 metros. El tentáculo es largo. Largo. Bien, Raquel. Extrae su nombre, letra por letra. ¿Me dices cómo se llama? NUKHEOF. En esa cápsula que está detenido esta entidad, coloca simplemente, Raquel, una partícula de agua de la reserva. Colócalo dentro de la burbuja. Tú misma, colócalo. Está paralizado. Y si coloco un poquito más, se desintegrará. Bien. No puede moverse más, Raquel, esa entidad. Sí, hace todo un burbujeo. Correcto. ¿Listo? Listo. Bien, ahora Algazar le va a retirar toda la tecnología que trae este Cthulhu. Todo. ¿Qué le está retirando aquí? Y le va eliminando los tentáculos y va reduciéndose de tamaño. Sí. Sí, lo ha reducido de tamaño. ¿Cuánto ha quedado? Tiene 1,20 m su parte física, casco y el tentáculo en 9 metros. 9 metros. Sí, Siempre nos da a entender, Raquel, que estas entidades toman el tamaño, el color y la energía de nuestras partículas dentro de los luz. Sé que son insignificantes, Raquel, estas entidades. sí. Bien. La niña queda, observa dentro de esa cápsula que está con líquido. Sí, es Nancy. Es Nancy, Es la paciente Nancy. sí. Bien. Y todo el tiempo la están monitoreando porque ella logra despertar y observar que se encuentra en un lugar que no entiende por qué está ahí. Y observa siempre, entonces la duerme nuevamente con diferentes programaciones que le colocan en la parte etérea. La parte etérea es una niña. Una niña. Bien.
En este lugar que observas esta esfera, ¿es su planeta este Cthulhu? Sí, ¿Cómo se llama el planeta? Me dices letra por letra también, Raquel. Es cuarta alta, muy alta. sí, cuarta alta. ¿Cómo se llama el planeta y la constelación? Constelación de Selene. Selene dice. Es Selene. ¿Cómo se escribe? Doble S, Doble S, L, L, A, L, O, Y. bien. ¿Planeta? Y, O, U, N, Bien. E, K. K al final. Sí, Bien, Raquel. Futuro, ¿me escuchas? sí, te escucho. ¿Cuánto tiempo la tienes atrapada, Nancy? Dentro de mi vida. Aprieta esos aros electromagnéticos, Raquel. Este día está paralizado bajo nuestra línea de tiempo, ya no puede hacer nada. Sí, igual insulta. Dice que Cierra eso. mucho tiempo. Bien, ¿por qué tanto control con Nancy? ¿Qué es lo que buscas con controlarla como estás haciendo? Su intelectualidad, su mano, su parte etérea. ¿Dónde está su mano luz? ¿Lo tienes tú? ¿Está libre? Sí, está libre, pero no lo tiene él. Él no lo tiene, él tiene la parte etérea. La parte T está capturada por este Cthulhu. Sí, Quiere decir línea ancestral, muy, muy ancestral. muy ancestral. O sea Sí. que eh, quiere decir que su mano luz está en una quinta dimensión aquí o se encuentra en la reserva. Está en la reserva. En la reserva. Sí. Entiendo. Mi humano los dice que tiene convenio con otras entidades. Tiene convenio con un Convenio. dragón demonio y un dragón blanco. Un dragón demonio y un dragón blanco. Sí, el dragón demonio es como una gárgola. Una gárgola. Sí. ¿Y por qué el convenio si tú tienes atrapado esta parte etérea, Cthulhu? ¿O es cuando tenían atrapado al humano luz? Dice, no sabes nada, dice. El convenio es cuando uno se divide con la parte etérea y cada divisoria de la parte etérea que uno logra realizar, lo tiene cada uno y cuál más potencia le da es el que logra retener más la memoria de ella, Y ese eres como tú. la parte física, humana. ¿Eso haces tú o hacen los dragones? Y la pelea es constante, dice, Ah, constante. Sí. porque está la parte del brujo. Del grupo. Raquel, Sí, sácala la pequeña de esa cápsula. Sácala y desintegra esa cápsula. sí, ¿Qué edad tiene la pequeña, la niña? 9, 9, como casi 10 años. 10 años, bueno. Sácala y dile que está para ayudar. Levántala de ahí. Sí, me abraza. Muy bien, Raquel. Ahora tómale su mano, toca esa burbuja donde estuvo mucho tiempo prisionera. Elimínalo. Mira cómo lo haces junto con ella. Sí, ella dice, no entiendo por qué estoy acá, no estoy con mi familia, con mi madre, dice. Y me dice, ¿me has venido a rescatar? Le digo, sí, estoy acá para ayudarte. ¿Lo permites? Así me siento bien contigo. Muy bien, Y Raquel. me abraza.
¿Listo? Y llora, solo dice, ya hace rato he querido salir de acá, pero esa bestia no me deja, me dice. No le dejaba. Y lograba observarla. Sí, y le digo, sí, ya no te preocupes, le digo, no llores, estoy contigo Muy bien. y vamos a sacarte de este lugar, pero primero vamos a rescatar a todo lo que están acá, ¿te parece? Le digo, sí, porque todos sufren igual que yo, dice. Así es, Raquel. Así que se abre un portal y Humanos Luz llega junto a nosotros. Bienvenido, hermanos. Bienvenidos. Adelante. Adelante porque se empieza a extraer toda la información de esta entidad. Raquel, por supuesto, saludo a su mano luz que acaba de llegar de la reserva. Sí, Bienvenido, hermano. sí ha llegado. Bienvenido. ¿Tiene aspecto masculino, femenina? Femenina. Femenina. Bienvenida, hermana. ¿Cuál es el nombre de su mano luz, Raquel? Me dices letra por letra, Raquel, por favor, y su dimensión a la que pertenece. O está designado a esa dimensión y es de otra dimensión más alta. Sí, dices Sionolin. Sionolins. ¿Cómo se escribe, Raquel? Me dices letra por letra. Sí, S-H-I-O-N. Ujú. Sí. I-O-N-L-I-N. Sionolin. Pero me repite, Raquel. C-H-I-O-N. N. ¿Qué más? Sionolin. L-I-N. I-O-N. Sionolin. Sionolin. Sion. Dimensión de Sionolin. Dice de la 16 y marca otro, que es la 32. Hermana, eres una humano luz pleyadiana, Sí, científica. sí. Bienvenida, hermana. Pues vamos a eliminar estas informaciones, lo que está sucediendo con tu parte física etérea. Se recupera, Raquel, de tus laboratorios, de esta primera entidad, toda la información y le va a extraer Sionolin, la conexión con las otras entidades, el dragón demonio y el otro dragón blanco, Raquel. Sí, se le saca la información y ya se detecta. Se le exige que entregue todos los contratos ancestrales que ha hecho este futuro con la humanidad. Todo lo que tiene hecho con Nancy se le exige, Raquel, contratos en gramas ancestrales de donde le ha venido trayendo esta entidad. Sí, cuando le hablo se paraliza y se deforma porque Tu frecuencia es siente mi diferente. frecuencia Correcto. y lo detiene y como lo desintegra en partículas. Correcto, Raquel. ¿Cómo están atrapadas las demás partes etéreas sumando luz en este planeta? La misma posición como estuvo Nancy aquí como una niña, en cápsulas con líquidos. Sí, algunos que otros de esa manera, otros no, otros tan como si estuvieran agarrados del brazo abierto, incrustado otra, como un osaro puesto en diferente posición sería acá en el tórax, por debajo del brazo, y entre su entrepierna agarrado del coxis y los pies. De esa manera le tenían a otro y diferentes formas, cada depende de que
la fuerza que tenía que cada parte tenía y humano luz es de lo que le tenía. Otros tienen adentro de relojes como ocupando y sacándole de diferente tiempo y espacio. Es como si le tuvo 1000 años ya. En esos relojes. En ese reloj, pues 1000 años le saca copia y 1000 años le saca diferente Muy bien. secuencia. Y Bien. en esta línea de tiempo lo tiene como perturbado y loco y no sabe cómo Que eso es lo ni dónde ir. eso es lo que le pasa a la parte física, Sí, esa desconcentración, como dices, quedan como aturdidos, ¿no? sí, perturbado Perturbado. con la línea de tiempo que se encuentra y no logra estabilizar su parte física. Mira, Bueno, de la misma forma lo tenía también a Nancy con diferentes, estas entidades que tiene diferentes estados. convenio en diferentes tiempos y es por eso que ella dice que hasta andando despierta dormía, quería dormir porque no la traían definitivamente. La succionaban de múltiple formas, dormida y despierta. Raquel, ¿este Cthulhu le ha hecho copias en este planeta? Sí, ¿Cuántas le ha provocado? 32, que lo tenían ubicado de diferente forma. Bien, empieza a recuperar todo su humano luz y se va liberando a los demás humanos luz, partes de tierra, repotencializándole. Exlux va a comenzar a escanear completamente este planeta, si tiene otros planetas esta entidad, y ordénale que desaloje el holograma, Raquel, que regresen sus bestias por sus portales, con sus naves, de toda la humanidad que vive manipulando, Raquel, esta entidad Cthulhu, que regresen de los océanos del 3D. Empiezan las desintegraciones, Raquel, masivas de los humanos luz a estas bestias. Hermana Sionolin, ¿me escuchas? Sí, te escucha. Te doy pase, hermana, que lo desintegres este Cthulhu. Súbelo a una plataforma y la desintegración es completa de todas sus líneas de tiempo, espirales donde ha sido creado. Desde su creación de este Cthulhu, vamos a ese lugar y su desintegración es completamente definitiva de esta entidad. ¿Cómo hace el humano lo, Raquel? Sí, lo colocan en una plataforma donde es la misma línea de tiempo que lo lleva desde su creación y observamos un laboratorio gigantesco donde están manipulando la transformación de unos seres, hibridaciones que son reptiles, Anunnakis y especies acuáticas, son como marinas, que son sí, pero más que todo sí, son pulpos Raquel. y lo van hibridando uno con otro y observando la posición que tiene cada partícula que va, ellos van fijándose en el laboratorio y la unificación que tiene cada partícula de embriones que colocan y lo van unificando. Muy bien, Raquel. Y desde ese momento van siendo eliminados. Perfecto, Raquel. Desde allí se empieza su eliminación de esta entidad completo. ¿Cómo va siendo su mano Y luz? todo lo que están acá serán borrados. Delante Raquel me va diciendo cómo elimina el humano luz de Nancy. Primero, cómo llegan las hibridaciones, las informaciones que tienen para hibridar. Se saca todo y se elimina todo ese tiempo y espacio. Y después todo lo que es el laboratorio, todo lo va borrando. Lo unifica esa energía, esa línea de tiempo, borrando definitivamente. Y cada tiempo y espacio que ella ha ubicado lo va borrando su mano luz desde ese momento que le han atrapado. Y
Y en realidad ella es una niña aparte etérea luz. Y le pregunto a mi humano luz cómo ha podido ingresar una parte etérea pequeña al lugar, porque estaba en la nave que han bajado. Y ella no tenía pero estaba en ese momento que ya han elevado y salido de la quinta dimensión para acá, para la ayuda de los humanos, los que tenían que haber rescatado. Es de ese momento donde fue atrapada su mamá, ¿no? Sí, Muy ancestralmente. muy ancestralmente y donde no puede seguir evolucionando a la creación de lo que es ella. Como una niña tiene que ya ser una adolescente a 18 años, donde más o menos nuestro entendimiento desarrolla toda ya la intelectualidad de la parte etérea monoluz para poder bajar y ayudar, y no una niña ni un niño. Es algo especial, Raquel, Sí, es algo muy especial. muy Sí, especial. mira raro porque Claro. es una niña y una niña que de parte etérea que esté fuera de la quinta dimensión no tiene sentido qué es lo que pasa. Y Ahora se entiende la ahora explicación sí, por qué ha pasado esto, ¿no? exacto. Bien, Raquel. Y vamos borrando toda su línea de tiempo y venimos trayendo, sí, ha estado la línea eh, muy ancestral de Egipto. Muy bien. Egipto. El 320 300. AC, línea a 3, 320 siglo, AC. sí, Siglo. siglo 3, siglo 3, Siglo 3. ¿Y qué era en esa línea, paciente Nancy? de una doncella, Una doncella. sí, una doncella muy cercana al faraón y faraones que no han sido prácticamente reconocidos porque son de piel oscura. No está en la historia No, que se tiene ahora y que siguen descubriendo cosas que no se descubre hasta la fecha todavía, Raquel. sí, Los estudiados de perdón, los arqueólogos, ¿no? sí, O sea que eran faraones de piel oscura. la piel oscura, Anurón, dice Anurón, Faraón Anorón, sí, así se llamó en esa línea. sí, es piel oscura. Y ella es una doncella de piel muy blanca, Es blanca. de ojos azules. Bien. Bien, Raquel. Y de ahí se le viene trayendo, después tiene una línea ¿Qué otra línea observas con Nancy? dice mongoles, En Mongolia. sí, Líneas en Mongolia. ¿Era hombre, mujer? Esta línea hombre, era un hombre. luchador y brujo, practicaba la brujería. Era un brujo. Muy bien. Adelántate, Raquel, avanzas. Sí, después otra línea de tiempo donde se encuentra con Yeshua. Detente en esa línea. Observa ese evento, Raquel. Acá es un hombre, ¿Qué edad tiene? 23 años, 23 años. Raquel, sí. detén esa línea, elimina el planeta, elimina todo lo que hay acá y nos regresamos a la reserva para seguir observando toda esta línea, ¿de acuerdo? Sí, está todo eliminado y no hemos regresado a la reserva. ¿Cuántos fueron liberados de este planeta? ¿Era un solo planeta que tenía esta entidad Cthulhu? No, 3 planetas. ¿Cuántos humanos no están libres? 1.862.000 millones de humanos luz como parte etérea. Hermanos, bienvenidos, libres al fin de estos yugos de estas bestias. Todos son repotencializados, llevan las informaciones. Todos agradecen su gran
liberación que por fin son libres Así es, y Raquel. nos encontramos con toda la felicidad que no te puedes imaginar, dice, es como darte un ejemplo que te tienen encerrado para ustedes 2, 3 días sin poder dejarlo ir a ningún lado. Después te sueltan y cómo te sentirías. Así es, hermano, es correcto, es Es una una prisión. felicidad Y es una felicidad gigantesca que terrible, ¿no? dice, Claro que sí, hermanos. Y nos hacen sentir ustedes en el corazón, mi parte física, esta sí, alegría. muy, muy feliz, dice, muy feliz. Bien, Raquel, Sí, abre un portal y convócale a Nancy a la reserva. así estamos con ella. Bien, que observe la liberación que acaba de realizar Sí. y se despide de todo este gran Se grupo acerca y lo abrazan. Igual conocido, amigos que ha tenido en una infancia. que ya están desencarnados, ¿no? Están Algunos siendo están liberados. desencarnados, otros que siguen todavía vivos, pero dice, ¿me recuerdas? Hemos sido amigos y le da la fecha y le dice, en realidad no mucho, pero sí me recuerda tu rostro, le dice. Muy bien, muy bien. Y se abrazan y le dicen, gracias, gracias. Y terminan de repotencializarle, se agradecen todo lo que han sido liberados. Bien, hermanos, Está listos. listo. Abrimos los portales a la quinta dimensión y pasa este extraordinario grupo de hermanos libres. Hasta pronto, hermanos. Hasta pronto, dice. Hasta pronto. Cierran los Listo. portales. Si hiciera los portales, los estamos acá. Listo. La línea de yeso está detenido. Ha llegado Nancy, Raquel, ¿cómo la sientes? Muy feliz. Bienvenida, Nancy, tu Feliz, parte dice, física, tu parte etérea. finalmente estaré libre. Muy bien. Vamos a pedirte permiso para poder revisar tu parte etérea física. ¿Nos permites, Nancy? Dice que sí. Bien. Adelante, Raquel. Súbela a una plataforma que es una creación de los humanos luz y me vas a decir qué es lo que no le pertenece. Hay muchísimos aspectos físicos, pulmones, psoriasis, hígado graso, páncreas, tiroides, colesterol, bacterias en el estómago, parte sexual, cabeza. Hay algo particular que cuando mueve la cabeza izquierda-derecha, viceversa, siente como un que raspa el hueso del cráneo. Sí, la misma secuencia que le han puesto como una, cuando uno fallece, se le pone en un ataúd, pero a ella le pusieron como en un molde donde este hierro coloca su cuerpo y lo detiene de esa manera y no puede mover. Ese hierro que sostiene el cuello por debajo del brazo, la entrepierna, coxis y sus tobillos. Ujú. Por eso siente esa sensación, ¿no? Sí, y ese dolor en el corazón porque le arrancarán el corazón para entregarle el sacrificio que le ha traído desde ese momento. Mira, Raquel. Eh, tiene problemas en los tendones, rodillas, estómago. Se le saca de ese momento y se le lleva a otra línea de tiempo. No se le permite que se le haga ese sacrificio. Bien. Tiene la piel deshidratada, parálisis de sueño, algunas verrugas que están en la parte física, garganta, eh, siente como un polvo en el estómago que le sube la garganta y le provoca una molestia pues, de ahogamiento. Pues sí, porque lo han enterrado a un grupo de ser humano, lo ha enterrado vivo y han tragado mucho polvo. Y esa secuencia es lo que siente. Sácala de ese espacio, Raquel, borra esa información de sus cadenas de ADN. No ha sucedido ese evento, porque es lo que viene arrastrando a esta línea, viene sintiendo lo mismo, Sí, Raquel. me hace doler el omóplato.
problemas de alopecia, Miedo, miedos. miedo y Raquel, bloqueos sí. económicos, bloqueo sentimental, eh, brujerías que ella sabe que le han realizado de Sí. X personas que no tenemos que mencionar sus nombres. Sí, pero es porque ella misma tiene que ingresar a su línea de tiempo donde ella realizaba brujería y es como una ruleta. Está regresando como que Sí, lo que ella hizo regresa otra vez donde ella tiene que regresar a esa línea de tiempo y a que le atraiga también a que ella realice lo mismo. Pero como ya tiene la conciencia abierta y despierta, dice, no, no podré hacer esto, no siento en mi corazón. hermana Sionoli, ¿me escuchas? Sí, te Está escucho. tu parte física con nosotros, tu parte etérea, la niña. Eh, Me vas diciendo, Raquel, lo que su mano luz, que es una mano luz pleyadiana científica, va separando la parte física, la parte etérea, y va observando, Raquel, qué tipo de implantes está puesta siempre en la cabeza, en la coronilla, hasta la planta de los pies, cuántos implantes, cuántas abducciones, parálisis y las líneas de vida que le han atrapado estas entidades. Raquel, me vas comentando qué es lo que no le pertenece. Viene con alguna entidad en su parte física, afuera de ella. Sí, el cútulo. El futuro que hemos desintegrado Sí, venía en su parte física. estaba con ella. Y Los dragones están aquí, después los dragones. están aquí. Sí, Que salgan los dragones, los dos. El dragón demonio y el dragón blanco. y un reptil con batas. Un reptil científico. Sí, Bien. Paralizados las entidades, es el que Raquel. le realiza permanentemente las eh, intervenciones, más que todo la parte sexual, donde tiene que rescatar la parte de la energía de ella, donde hace la explosión de su matriz. Ahí es donde él rescata esa energía O sea que, para las hibridaciones que han realizado. provoca parálisis de sueños sexuales, que le han mostrado sueños Sí, sexuales con artistas, etcétera, que hasta hoy, donde ella recuerda, hay muchas cosas más que activan estas entidades, la parte física, ¿no? correcto. Bien, Raquel, ¿cuántos implantes tiene? ¿Qué tipo de implante le ha colocado a estas entidades? Es como estar en grilladas. ¿Tiene grilletes? Sí, ¿Qué más observas? y después son dispositivos que se encuentran en diferentes puntos, que es la pineal hipófisis. Parte cerebral, ¿no? Sí, y después es su garganta. Viene su tiroides. ¿Qué tiene allí colocado? Chips, agujas, grilletes, cápsulas de energía negativa, ¿qué le han colocado? Sí, son como, son chips en forma no, no es aguja, es igual que la aguja, pero tiene cabecitas. Son como pequeñas antenas que tiene ubicado a los alrededores. Son como receptores que le colocan, monitorean algo, como dijiste, ¿no? Sí, Zona después, cardíaca, sí, es su timo, su corazón, estómago, hígado y todo su órgano interno. detente en el hígado, Raquel. ¿Qué es lo que pasa en el hígado graso que también menciona? Tiene una pequeña plaqueta. Una plaqueta. Sí, Bien. Continúa, Raquel. y seguimos bajando y tiene como una malla en su parte sexual. Una malla la Es, colocada. sí, es como si se activara de la nada. Es la activación de tener ganas sexual. Se activa de la nada esa malla que tiene. Bien, Raquel. Rodillas.
que tiene también molestias en las rodillas. Son chip. Sí, muy bien. Tiene problemas de estreñimiento, en los ojos, etcétera, Raquel. Sí, Planta los pies que le han colocado. ¿Hay alguna numeración, simbología que le han colocado a la planta de las manos, planta de los pies, ancestralmente como líneas de brujería? es una vara. Una vara. Una vara que donde está puesta en los pies. Y en las manos son simbología. ¿Cuántos son por todo, Raquel, estos implantes? Total sus implantes que tiene. Dice Gregots. Gregots. ¿Qué significa eso, griego? Son como una raza de brujos. ¿Y de qué línea son esta raza de brujos? 1300 antes de... Hace. Sí. ¿Cuántos implantes tiene, Raquel? $210 implantes. ¿Cuántas abducciones le han provocado? Pregúntale a su mano luz, Raquel, ¿cuántos le han hecho? Tiene como centinelas adentro de ella. Esos pequeños centinelas son como unos parásitos que controlan su energía. Cada implante va controlando y después ese centinela se ubica bien en su ombligo y el ombligo es donde la entidad viene y saca la información. Raquel, Sí, la nanotecnología que está en su parte etérea física le provoca, no tiene molestias de la nariz, falta de memoria por esta nanotecnología, ¿no? sí, exacto, correcto. Bien. Todo su cuerpo tiene como unos centinelas que son como, Es la nanotecnología, ¿no? sí, nanotecnología en forma de púlpitos que tiene la cabeza grande y los tentáculos que lo mueve de esta manera y va por todos Por lados. toda la parte física se desplaza dañándola, ¿no? Sí, correcto. ¿Cuántas abducciones le han provocado, Raquel? No se puede contar porque estando dormida, estando despierta y Incontables. sí, Parálisis del sueño, lo mismo, incontables. sí. Líneas de vida, Raquel. ¿Cuántas líneas de vida estuvo atrapada? Tanto por este cutulo, Cuando ella ahora es porque tanta intervención y porque tanto control. Es cuando ella se ponía feliz con cualquier cosa que realizaba, o estaba en grupo de amigos, o la familia, o ella misma se ponía feliz por algo que realizaba, su trabajo, conectaba con su parte etérea, su niña, y lo despertaba. Entonces lo que hacía era que todo se le trabe, todo se le trabe, no tenga esa felicidad en su corazón para despertar su parte etérea. muy bien, Raquel, muy bien. Ahora vas observando otro detalle muy importante para Nancy. ¿Cuántas líneas de vida le han atrapado estas jerarquías que vamos a terminar de eliminar también con dragones? 1889. 1889 líneas de Sí, vida. Muy bien. Raquel, sí. ¿algún otro implante particular que te llame la atención o ya está lista el humano luz para eliminar de todo esto? Sí, su línea de tiempo es una parte donde tiene relojes, todos relojes. Relojes de controles que le han puesto. Sí, y que se ubica en 999, 699, A6, 669, DC.
Numeraciones demoníacas, ¿no? Raquel? Sí, para manejar mejor su parte física. Correcto. Muy bien, muy bien, muy bien monitoreada por estas entidades, muy bien controlada, ¿no? Sí, Bien. Empieza el humano luz a eliminar esos implantes, Raquel. ¿Cómo lo hace su humano luz? ¿Cómo le elimina todos estos implantes? ¿Cómo desintegra estas nanotecnologías como pulpos que están en su parte eh, física, Raquel? Todo lo que acabamos de mencionar y hay muchas cosas más, Raquel, que ya acabamos de seguir observando. sí, como también ya lo tiene preparado para un futuro, este, el dragón blanco. O sea que provocarla, desencarna y llevarla a una línea futuro. Eso es lo que también ya tenía planificado hacer, ¿no? Sí, dicen, y por más que su Manolus libre no le interesaba porque tenía la mejor parte que es la parte etérea, donde maneja toda la tecnología Ajá. y creaciones, elaboraciones. Bien. Raquel, observa cómo le elimina sus implantes, por favor. ¿Cómo hace su mano luz? Sí, es que es algo muy interesante de todo lo que es su historial de, De nada. sí, Correcto, Raquel. está sobre la plataforma y su Manolus lo que realiza es solamente algunas que otras codificaciones es sacándole esas codificaciones ancestrales, lo borra y lo colocas como energía de los que son como simbología. Para nosotros son simbología, pero en realidad para los humanos luz son fuerza de luz. Raquel, esas codificaciones va tocando la carga de ADN, Raquel, ¿no? Sí, y lo va transformando totalmente. Muy bien, Raquel, excelente. Y una vez que le termina de transformar todo sus pequeñas partículas y la unificación de su parte etérea a su parte de luz, se siente ella feliz, dice, ahora sí me siento libre, dice. Y le digo, sí, le digo, Claro que sí, Raquel. eres una niña hermosa, le digo, y te liberarás de todo. Sí, pues yo no le tengo miedo, dice. Yo sí voy a pelear con ella, dice. Así será. Y le digo, sí, y estarás con nosotros, pelearás con nosotros. Y así llevaremos la liberación de todo quien ha atrapado esta sentida de a todo. Dice sí. Y le termina de sacar, porque le pone sobre la plataforma y lo ubica como para subirle unas programaciones eh, que son como partícula de luz, sube, y como si hablara. Y se, Va y subiendo se desde, transmiten uno con otro. va subiendo desde la planta de sus pies, va realizando ese cambio, el cambio biomolecular, Raquel, transformación de esta manipulación ancestral que ha traído Nancy, está revirtiendo con su mano toda esta energía negativa, ¿no? Sí, Eliminando esos implantes, Raquel, ¿no? sí, llega a su cerebro y logra la verdadera transformación, a la liberación de su control, del control que tiene de toda su programación que le realiza a estas entidades. Toda la programación borrado de su parte etérea y la unificación a su parte luz. Ahora sí, están libres. Libre. Sí, Cuando está lista me dice. sí, se encuentra libre. Ahora tómale de las manos a Nancy y pregúntale, ¿qué siente tu corazón, Nancy? El gran amor que esperaba sentir y que ya lo sentía, pero no sé por qué. En un momento sentí que me habían arrebatado nuevamente y ahora sí observo mi gran liberación. Dice que ya lo tengo completo. Muy bien. Aunque falta de estos dos, dice, le observa. Claro que sí, ahí están paralizados. Le observa, aunque falta de estos dos. Tres, porque hay un reptil científico ahí, ¿no? Sí, pero el reptil científico es del dragón blanco. Bien, y que lo elimine entonces Nancy. Ve con ella y elimina. Y muéstrale cómo realizamos físicamente
Sí, una desintegración, una simple entidad aquí. sí, está dentro de la esfera, Bien. donde le toca una parte solamente de la esfera y se va quemando como papel. Y no Dentro de que, esa esfera, ¿no? adentro de la esfera y no queda nada. Y se siente feliz y salta la niña, salta, salta. Sí, dice sí. Muy bien, Raquel. Muy bien. Estamos dentro de de estas burbujas, de estas entidades, dos dragones, ¿no? Sí, Dime el nombre de ese dragón demonio que está también fusionado con este demonio. ¿Cuál es su nombre? G, Dime, Raquel, ¿qué? U, G, A, ¿Sí? W, L, ¿No? E, I, ¿Sí? K. Dice Gugolak. ¿Y el dragón blanco cómo se llama? ¿Cuántas cabezas tiene este dragón blanco? ¿Tiene una sola? ¿Tiene varias? No, una sola cabeza. Una cabeza. ¿Cuál es su nombre? Mitu, dice Mitu, Mitu. Mitu, Mitu. Mitu, Mitu. Mitu. Sí, Mitu. Muy sí, bien. Dragones, ¿me escuchan? sí, te escucho. La majestad los ha paralizado a ustedes en el mundo onírico de la parte física, Raquel, y les ha dejado diciéndoles a ustedes, quedan paralizados completamente, no se mueven más. Es así, ¿no, dragones? Sí, dice sí. Bien. Paralizado toda la eternidad de vida que han tenido desde su inicio hasta ahora. Ustedes pretenden que no se realicen las sesiones del paciente. Es algo imposible para nosotros que suceda esto, dado que ustedes, con todo lo que viven haciendo a la humanidad, es tan sencillo ya eliminarlos a ustedes. Dice, no me interesa, humano, lo que digas. Tu palabrería me pone sin cuidado. Para nosotros eres algo insignificante. Una cosa es que hayas desarrollado tu gran poder con tu humano luz, pero a nosotros nos tienes sin cuidado. Vendrán Yo, sí o sí otros quien te haga pedazo. yo no lo Él está llamaría, molesto. yo no lo llamaría poder a esto. Yo lo llamaría la conexión real, lo que somos, como lo está haciendo Nancy ahora. Sí, pero ellos le llaman poder. La entidad le llama poder. Poder de fuerza. Ujú. Bien, Raquel. Eh, Ustedes han hecho convenios con este Cthulhu desintegrado, repartiéndose la parte etérea de Nancy, dañándola en todos los aspectos que se pueda conocer en este holograma. Bloqueos económicos, laboral, sentimental, de las mil formas que le han provocado a ustedes a Nancy. Logra este despertar de conciencia y usted va a ser eliminado de todas sus líneas de tiempo. Es algo inevitable para ustedes, una desintegración completa. ¿Qué es el convenio que ustedes han estado logrando hacer con la parte etérea? ¿Qué es lo que tienen cada uno de ustedes? ¿Qué hacen con las partes etéreas? ¿Qué hacen con esas copias? Utilización de energía e informaciones, dice. Le sacan informaciones a la parte etérea. ¿Y qué han logrado con la información que han extraído hasta ahora? Mucho, 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 dice. Bien. ¿Qué han colocado en la vivienda de Nancy? ¿Quiénes están en la vivienda de Nancy actualmente? Es
tiene un dispositivo. Ese dispositivo abre más de 1000, sería entradas. Ese dispositivo se abre así, ingresa, se abre así, ingresa. Hablamos de 1000 Es como portales, si Raquel, ella, ¿no? si ella se parara sobre ese dispositivo y ese dispositivo le estira, porque cada uno tiene su parte etérea. Raquel, las cambio con este dragón blanco. Ahora. Dragón Mictu, ¿me escuchas? Bien, ¿te tranquilizas? ¿Cómo eres, dragón? A ver, descríbete para saber cómo eres. Te conozco la humanidad, ¿cómo son ustedes? ¿Cuánto mides tú? ¿Tienes doble ala? ¿Tienes cola en punta? ¿Cómo eres? ¿Tu piel es lisa? Piel lisa, blanca. Muy bien. Gigante, muy gigante. ¿Y cuánto es gigante para tu tamaño? 57 metros, con todo a la cola. ¿Tú tienes capa, tienes báculo, andas con todo eso? Sí. Bien. ¿Y la carterita también haces andar en tu garras? Soy el rey, el Dios, el creador. Así te haces llamar. Sí. ¿Y de quién eres el Dios y Rey creador? ¿De quién eres? De ustedes, estúpido. Eso has venido haciéndolo miles y miles de civilizaciones en este lugar. No creerás, pero el resto sí. Claro, porque estaba bajo el yugo de ustedes. Tú no creas, pero el resto sí. Y seguirán creyendo que nosotros somos los verdaderos creadores y dueños amo de ustedes. ¿Qué pasó en la línea de Yeshua cuando era hombre, Nancy? ¿Cómo intentabas actuar en esa línea tú? Atraparlo nuevamente. ¿Y te podías acercar cuando estaba con Yeshua, Jesús en esa línea? No podía, porque tenía una conexión directa con en ella en ese momento. O sea que hubo una conexión directa con Jesús. Sí, porque le ha observado a la niña y lo ha despertado. Es decir, que Nancy trae, como todo el ser humano, trae las partículas de la información de Jesús. Todos tenemos esa información. Sí. Es algo que ustedes no han podido ocultar a la humanidad, mostrando que fue crucificado, mentiras tras mentiras. Me molesta tu bla, 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 bla. Ve al grano humano, ¿qué es lo que quieres? Y no me interesa lo que harás. Llámala a tu dragón en tu idioma. ¿Ha llegado? Bien, la desintegra Sionolin. Me dice cómo lo hace. ¿Cómo lo ha eliminado? Está eliminándote tu información, porque es una conexión con ustedes, ¿cierto? Eso es lo que está sucediendo contigo. Haz cambio con Raquel ahora. Raquel, ¿me escuchas? Sí. No soporta Lo la debilitaste. entidad, correcto, porque es una conexión donde esconden sus partículas en este tipo de bestias que son la parte dragonas, donde cuando empiezas a eliminar la entidad, por supuesto que empieza a colapsar, Raquel, ¿no? Sí. Bien. A las plataformas, las dos entidades, y que se integre, Raquel, su mano luz de Nancy con su parte etérea. La recuperación, Raquel, de la información que le han tenido atrapada estas dos entidades también, se integra. Sí, listo. ¿Por dónde se integró la mano luz? En la parte física. Por su corazón. Por su corazón. Sí.
Listo. Empieza a desintegrarse estas dos entidades. Acción de alfa va a... Sí, hace así. Y ahora, ¿cómo haré? No mi forma de hacer esto. Dice la parte etérea Sí, de Nancy. Bien, observa la que dice. sí O sea, tengo, está pensando cómo desintegrarlos. sí tengo mi forma de hacer. Primero, enviarle unas codificaciones para descodificar su emails. Muy bien. Después otro es eliminarlo rápidamente. Después envolverle con una succionarle lentamente toda su información y después sacarlo de la línea de tiempo. Y Perfecto. muchas cosas que va diciendo, muy inteligente. Por supuesto, Raquel. Esa capacidad que está desarrollando la parte etérea es la conexión directa con su mano luz que le da esa información de cómo eliminar estas entidades de todas sus espirales de línea de tiempo. Adelante, Raquel, se desintegra estas dos entidades. Sí, lo va realizando de todas las maneras que ella lo quiere hacer. Adelante. A donde le ubica tiempo y espacio. Y lo va sacando diferentes tipos de informaciones donde lo elimina completamente la información y lo termina de desaparecer. Desintegrar. Sí. Bien. Vamos a su vivienda, Raquel de Nancy. Sí, estamos con ella. Paraliza la vivienda. ¿Hay entidades dentro de la vivienda, alrededor de la vivienda? ¿Hay naves? ¿Qué tipo de control están haciendo acá? Sí, está como dividido. Una barrera de tiempo y espacio. Dividido todo lo que es su apartamento. Dividido. Sí, desde el dispositivo es como tener dos partes. Le pone una divisoria a esta parte donde le ubica a ella y la otra parte sería como libre a la otra persona y su parte donde le ubican todas estas entidades, porque la otra entidad no permite que se acerque a ella. O sea que las mismas entidades han puesto sus divisiones de controlar y el más fuerte iba a controlar totalmente a la parte etérea, ¿no? Sí, correcto. Bien, que encapsulen ese dispositivo y lo desintegran los humanos luz y se empieza a eliminar cualquier otro tipo de tecnologías que está colocada en la vivienda que provocan muchísimos eventos de bloqueos que están sucediendo con NAS. Sí, termina de limpiar todo su línea de tiempo y espacio. Muy bien. Después veo donde ha tenido un accidente en un ferrocarril donde murieron toda la gente aplastado por debajo de una montaña. Se le saca de esa secuencia de línea de vida también. Así es. Estaba hablando de tu mundo onírico que me habías transmitido ayer, antes de Sí, iniciar a sí, leernos. muchas secuencias de Muchas línea de secuencias. vida que ha tenido. Muy En bien. especial la parte más caótica, donde se encuentra gran parte siendo niña, 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 Muy niña. pequeña, ¿no? Sí, Cambia esos eventos con su mano luz, cambia totalmente esos eventos porque al cambiar todos estos eventos va a comenzar a desarrollar su crecimiento espiritual libre que nace. sí, de igual manera la línea de tiempo futura. Correcto. Pero tiene que existir eso, Raquel. Línea manipulada por la entidad. Sí, lo hace a la velocidad de la luz, el luz, todo, todo, todo. Cambia toda la secuencia. Listo. Hay una mascota, Raquel, Michi. Sí, Se le limpia y se le elimina cualquier tipo de manipulación a la mascota. sí. Es el corazón de la conexión con ella. Es una conexión. Sí. Muy bien. Me dice, necesitas de mí, dice, es como para equilibrar a no caer como ya en los últimos y al abismo de tanta secuencia de... Por eso que está en este espacio y no donde debería estar con su dueño, digamos, Sí, ¿no? y la conexión del pequeño animal, que sus pelaje hace que conecte a la octava dimensión con todo lo que se encuentran
y en nuestro entorno, los felinos. Muy bien. ¿Lista? Lista. Bien. ¿Está Sandra también? Sí, Sandra se encuentra en su espacio Bien. Llámala a Sandra. y tiene un reptil. Ah, un reptil. Pues que salga de allí. ¿Qué hace ahí? Pregúntale qué estás haciendo aquí. No habla, no dice nada, está callado. Peor para ti, que lo desintegre el hermano Ludenaz. Sí, se le saca línea de tiempo, espacio y información y se le desintegra. Bien. Listo. Cuando está lista la vivienda. Y se limpia completamente la vivienda. Listo. Bien. 20 kilómetros a la redonda empiezan los humanos luz a eliminar todas las manipulaciones, vecinos, etcétera. Y vamos yendo con Nancy a todos estos espacios. Sí, una fuerza de luz que realiza al azar, que es en forma de una lanza. Una Esa lanza de fuerza, luz, ¿no? sí, una fuerza de luz que sería como un rayo, presiona contra el piso y ¡bum! Se va esa energía donde todo lo que está en su alrededor se empieza a desintegrar. Todo, 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 todo. Raquel, vamos con Nancy a todos los eventos que ya nos ha transmitido, que ya lo hemos estudiado, sus aspectos de puntos a tratar. Vamos a todos los espacios, Raquel, donde Sí, nos ha mencionado, ¿sí? sí, estudios, compañeros, Correcto. trabajo, Vamos eliminando, proyecto, vamos eliminando vecinos. todo lo que ha sucedido con todo este tipo de amistades, compañeros, como estás comentando, primos. Observa si hay desencarnados, Raquel, que están eh, en partes físicas. Vamos ayudándoles a salir de sus lugares para llevarlos a la quinta dimensión. Sí, listo, está todo limpio. Sí, Todo son 5 desencarnados. bien. Pasan a la reserva y Raquel, hay proyectos que Nancy tiene con un grupo de trabajos que tiene que realizar. Se comienza a desintegrar esas Sí, molestias. nos lleva ya en ese punto y nos encontramos con todo el grupo. Lo va limpiando todo y desintegrando todas las entidades que tienen cada uno y eliminan. Muy bien. Y donde a todos se le pone en un proyecto que eh, le llamarán de todos lados porque brillaron y observarán su trabajo con gran... O sea que de un proyecto abre otros proyectos. Sí, Este todavía es ni termina uno, ya le están llamando a otro. muy bien, Raquel, muy bien. Qué excelente. Eso es lo que tiene que estar el ser humano, Raquel, con toda esa alegría física, con la conexión con el humano luz, porque ya uno no está solo en este lugar. Sí, y más que todo que en este lugar se necesita trabajar para sobrevivir. Cuando está todo listo, Listo, regresamos a la reserva. estamos en la reserva. Bien, le acompaña también Sandra. Sí, Bien, empiezan los humanos luz a eliminarle lo que son implantes de Sandra. Y Nancy va a comenzar a llamar a la mamá. Llama a su mamá, llama a su hermano, sus sobrinos, llegan a sí, la, todos los familiares. que llegan a la reserva, todos son subidos a la plataforma y se les pregunta si desean que se les ayude a eliminar todas estas molestias que no les pertenecen. Le dice, claro que sí, le dice la razón. Adelante, adelante se empieza a extraerle y eliminarle todo Sí, tipo todos se de... encuentran sobre la plataforma donde son unificados a su verdadera esencia, Y Raquel, y todas las partículas negativas se van encendiendo, todo se enciende, se enciende, se enciende. las partículas de cada uno se van encendiendo en la parte física, Raquel, ¿no? Los que tienen estas entidades con implantes apagados, cada uno de ellos, ¿no? Sí, listo. ¿Listo? Sí, Bien, ahora vamos a convocar a los humanos luz del 3D quinta dimensión. Cuando van llegando, me dice, si van llegando humanos luz felinos también a esta gran eliminación de estos planetas, de estos dos dragones. sí, Bienvenido, hermanos. ¿Listos?
Sí, está Bien, mal. hacen las bilocaciones correspondientes y nos vamos a las cuartas dimensiones, inframundo, porque hay un demonio también ancestral acá. Y empezamos a paralizar estos planetas, listos para empezar a rescatar a los humanos luz. Empieza a rescatar lo que es toda la manipulación ancestral de las culturas ancestrales, este holograma y mucho que no está escrito aquí en los libros de la humanidad, donde se rescata reino animal, vegetal, mineral. Adelante, hermano Luz, adelante, Sí, hermana Luz, adelante. sí, en especial de la línea de tiempo de ella, de los mayas. De los mayas. Mucho sacrificio humano, digamos. Humano y animales, más que todo animales. Se rescata todo de la línea de tiempo, de todo, donde se encuentra. Y los humanos los se encuentran listo y vamos Adelante, hermanos. en cada Cada planeta y dimensiones que se encuentran. Muy bien. Lo hacen toda la velocidad de la luz donde ingresen cada planeta, paralizan, eliminan las entidades, rescatan a nuestros hermanos luz, informaciones que tienen, vibraciones y cada creaciones que van realizando nuevos. Son todos desintegrados desde toda la información donde los humanos, cada humano luz que tiene el grupo de sus escaneos, lo van realizando, escanea, donde encuentra informaciones lo rescata, lo elimina y van directo al otro y hacen lo mismo. Y terminan de rescatar todo. Abren el portal, nos dirigimos nuevamente a la reserva, estamos acá. Bien, ¿cuántos planetas fueron? ¿2 planetas más? Sí. Humanos luz liberados de este otro grupo de planetas. ¿Cuántos son aquí los vives? Sí, son 5 en total. 5 planetas. Sí. Bien. ¿Cuántos humanos están libres? Solo dicen un billón. Un billón. 1 billón. Sí. Bien. Raquel, desencarnados. ¿El papá de Nancy está libre ya? ¿Pasó la quinta o estamos liberándolo acá? Lo estamos liberando. José Antonio. Sí. Bien. Materno, abuelos, abuelas, tíos, parte paterno, abuelo, hijos, amigos. Sí. Son familias ancestrales que están. Y de igual manera que han rescatado con el Cthulhu que tenía. Con el futuro. ¿Está José Antonio también libre? Sí. Que fue bastante deplorable su... Sí, a él se le rescató del demonio. Del demonio. Gárgola. Bien. José Antonio también que se hemos anotado al último. Sí. Bien. Todos sus familiares Raquel ancestrales se despiden con la gratitud de nosotros de poder ayudarles también. Raquel. Todos dicen gracias, hasta pronto. En el portal se dirigen a la quinta dimensión, a la velocidad de la luz, donde todos han abrazado a Nancy agradeciéndole su rescate. Algunos que no paraban de llorar de tanta felicidad que tiene de haber sido liberado. Muy bien, Raquel. Cierran el portal, los sellos, estamos en la reserva. Vamos a despedirnos de los humanos que nos asisten constantemente, hermano de la quinta, hermano de la 3D. Gracias por su asistencia. Gracias a ti, hermano. Hasta pronto. Vamos a convocar al médico Saturno, Raquel. Sí. Cuando llega, me dices, va a pasar todo el grupo que ha sido invitados a la reserva, familiares de Nancy. Regresamos a la reserva. Estamos en la reserva. Bien. Saturno está acá. Saturno, muy saludos. Ingresamos todos, Raquel, a las cámaras con Saturno. Todos van a ingresar y observa lo que hay que seguir trabajando con la parte física de Nancy, Raquel, que vas observando lo que Saturno va transmitiéndote, Raquel, mucho trabajo con la medicina natural para la parte física.
sube la energía de luz por la planta de los observa todas las dificultades que tiene y mucho, demasiado. Muy bien. Donde la colocan una energía de un mineral muy especial, como de agua, y la va como moviendo, y la va unificando su parte física, etérea, a los minerales que necesita la parte etérea. Y una vez que termina de hacer eso, le retira de ese lugar y lo repotencializa su cámara magnética, puntos lumínicos, que llevará a su parte física. Dice, listo. ¿Listos? Sí, estamos listos todos. Muy bien, Raquel. Gracias, Saturno. Nos despedimos de médico Saturno. Cierran los portales de la sexta dimensión donde se encuentra el hospital de Saturno. Sí, dice, igual ustedes, dice, y nos toca Saturno. Gracias, Saturno. Y nos repotencializa nuestra parte física. Muy bien, Raquel. Todos como una gran familia de hermanos luz, Raquel. Sí. Por supuesto que damos la gratitud también a Saturno. Listo. Raquel, sí. Se van integrando todos con sus humanos luz. ¿Me das el nombre del humano luz de Sandra, Raquel? ¿Cómo se llama su humano luz? ¿Es aspecto masculino, femenina? ¿De qué dimensión proviene? Sandra es masculino. Masculino. Raquel. Es Niair. Así como suena. Sí. Niair. 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 ¿De qué dimensión proviene Niair? De la 30, donde ya ha evolucionado hasta la 70. Es de la dimensión 30, pero ha evolucionado a la 70. Sí, y donde su evolución lo ha detenido a la 70, y de ahí se ha estabilizado. Está en la dimensión de los felinos. Sí. Humanos luz felinos. Muy Así bien. es. Ya, Raquel. Se van integrando los humanos luz, Raquel, de todo, de la mamá, de Todos están, sus todas familiares. sus partes físicas, unificado y repotencializado serían todos sus cámaras magnéticas. Muy bien, Raquel. Nos vamos despidiendo de cada uno que han sido convocados. Regresamos a la vivienda de Nancy para hacer cambio con su humano luz, Raquel. Listo, pueda todos darle la la abrazan y información. le dicen hasta pronto. Hasta pronto, hermanos. Cierran los portales de la reserva. Sí, estamos en la vivienda de Nancy. Bien, Raquel. A la cuenta de 3 vamos a hacer cambio con su mano luz para que le pueda dar el mensaje que le va a transmitir su mano luz y para nosotros también como seres humanos, Raquel, que somos todos acá. Gracias. Hago cambio, Raquel, con su mano luz a la cuenta de 3, 2, 1. Hermana, bienvenida. Jonolin, bienvenida, hermana. Mi hermana, gracias. Hermana, bienvenida. Cuánta alegría de saludarte. Cuánta alegría de saludarte, mi hermana Luz. Igual para Gran hermana, libres. Sí, estamos libres. Eres una humano luz científica, pleiadiana. Sí. Qué gran alegría de saludarte, hermana. Sí, pero soy pequeña. Ah, ¿eres pequeña? Sí, muy pequeña. Tu parte etérea es pequeñita. Sí, y mi nombre es Sionolin. Sionolin. Sí. Muy bien, Sionolin. Vamos a trabajar sobre eso, de que es una gratitud de una parte etérea muy pequeñita, muy de 9 años, para entenderlo. Sí, es que en el momento que hemos bajado, estábamos todo, es como una,
expedición que se estaba realizando, de qué manera se realizaba el rescate de nuestros hermanos, los que se encontraban atrapados en estas dimensiones que no están diciendo los profesores siempre. Y cuando hemos subido a la expedición en las naves, yo me he quedado observando en una parte donde todos se han bajado y yo me he quedado adentro sin darme cuenta del momento que ya iban a salir a la navegación espacial. Y quédate Y quedé atrapada. Sí, pero ahora ya estoy y ahora eres libre, sí, completamente libre. totalmente libre. Y mira cuántos hermanos Luz están libres también en este Sí, 3D. sí. Muy bien, hermana Luz. Pero me siento feliz porque mi corazón me decía que me iba a liberar, que iba a estar libre, que no me preocupe, te vas a liberar, no te preocupes. En realidad no siento el momento que hemos sido atrapados, no sé si fue para como piensan ustedes, si fue ayer, Pero son porque muchos. nos borran la Claro, memoria. pues, muchísimo tiempo, algo que nosotros a lo mejor como seres humanos no se puede ni contar esa cantidad de Sí, es mucho, tiempo que fuiste atrapada, ¿no? Sí, Muy pero bien. no me importa, no me importa porque estoy feliz Claro que sí. y ya Ahora, estoy con mi parte física. ahora te voy a dar la oportunidad, porque es la parte más hermosa de toda la sesión, de que puedas hablar con tu parte física, Nancy, en esta línea Sí, 2023. mi parte física. Sí, hola, hola. Adelante, Nancy, puedes abrir tu micrófono, Sí, hablar con tu mano luz. eres mi parte física humana. Es mi saludos para ti. Saludos también para ti. Siento tu gran amor y sí, yo también te amo. Tengo mucho amor también por ti. Muchas gracias, sí, porque me sentía sola y sentía el hueco en mi corazón. Pues ahora ya estoy contigo. Y gracias por sacarme de donde estaba. Sí, en realidad sabía que iba a salir, pero no como ahora. Gracias por sacarme. Gracias. Adelante, Eh, Nancy. yo sí me sentía muy sola y nada me llenaba, la verdad. Y sí sabía de las religiones que pues no era por ahí, porque nunca mi mamá me decía hereje, porque yo siempre ponía peros para ir a la iglesia y cuestionaba mucho. Y y tal vez por eso a lo mejor no me llevaba bien con mi mamá. Sí. No, Pero no, uh-huh, no es por eso. Todo ser humano se lleva mal con su familia por la programación que tiene que desunir la familia, porque si hay amor en la familia, eh, este lugar sería diferente. La unificación de la familia, el amor es la fuerza sí, de todos, eh, y no uno solo y se queda desvalido. Toda la familia es como todo un miembro de toda la parte física, cerebro, corazón, brazos, piernas y gran amor y visualización a todo. Ese es familia. Pero si te sacan de la familia, te quedas sin pierna, no puedes andar, o sin sí. brazo, sin poder agarrar, o sin corazón, sin poder sentir. Esa es la realidad de la familia. Familia es la unión de el gran amor de luz. Sí, y fíjate que con razón me gusta mucho aprender, investigar, Sí, sé hacer ¿cómo se llama? Lo que hago con los circuitos, ¿cómo se llama? Los circuitos. Que y ya se me olvidan las palabras, ¿eh? Soldar, leer circuitos, me gusta mucho la investigación y hacer cosas de esas. sí, es algo maravilloso que irás recuperando todo lo que tiene que ser para ti, lo que es nuestra gran
intelectualidad a realizar y ayudar a los demás. Sí, porque también me gusta mucho ayudar a las personas. Sí, es que a mí me agrada sentir a la otra persona que está sufriendo y llegar a su corazón y sacarle ese dolor que tiene. Porque no me gusta sentir a los demás con gran dolor. Sufren mucho en este lugar, demasiado. Sí, sí, lo siento cuando traen algo mal. Hasta que esté hablando por teléfono, siento su vibración y siento que están mal. Sí, y vamos a ayudar a todos, Sí, a todos, a todos. sí. Muy bien, qué extraordinario. Y así vamos a seguir trabajando, hermana, Sí, hermanas. con tu parte física también. Adelante, Nancy, puedes seguir preguntándole a tu mano luz lo que deseas preguntarle, saber, conocer. Podemos correr en el campo. Quisiera correr en el campo. Quisiera estar entre los animales. Quisiera estar en la vegetación. Me extraño esa parte donde estamos todos reunidos entre el reino animal, vegetal y mineral, donde nos van enseñando cada proporción de cada uno de ellos, cuál es la capacidad de energía de cada uno y lo que es para la parte física humana. Quisiera irme al campo, ir entre los animales, ir entre las vegetaciones, el árbol, las flores, el agua. Quisiera irme hacia ahí, ¿me puedes llevar? Sí, claro que sí. Sí. Gracias, gracias. No, gracias a ti. Esperemos que hagamos bien nuestra integración para Sí, poder recordar. sí, Y porque es, tú me quieres, tú me amas y yo también te amo, entonces sí, vamos a estar juntas siempre, siempre juntas. sí, yo te amo mucho. Gracias por estar conmigo. Muy bien. Gracias también a ti. Bien, ¿algo más, Nancy? No, ahorita no, por el momento. Te hago una pregunta, Sí. hermana Luz. ¿Cuánto es tu gen luz, tu desarrollo, tu parte física? Sí, tengo un 7.9. 7.9. Y tu desarrollo cerebral, que pues es esta conexión que vas a seguir Un trabajando. 6.3. Es la investigación que desarrolla muy alta. Sí, Una persona normal, el ser humano, es de un 3. 3. 3 puntos ese desarrollo cerebral. Sí, y Tu 2 puntos el gen luz. correcto. Y tu parte física está casi en un 8 y un 6.3, pues una capacidad de Sí, científica, es que ¿no? siempre me conecté con ella. Muy bien. Siempre, siempre donde íbamos elevando por pequeñas proporciones nuestra parte luz y nuestro llamado uno a otra, ella a mí y yo a ella. Muy bien, hermana Luz. Sí, Vamos a hacer cambio con Amatistar. Quiero que nos dé un mensaje, Amatistar, sobre esto que es algo extraordinario. él es el maestro, él es como un abuelo. Y yo soy pequeña y él es como un abuelo. Así le dice la misma parte física a Raquel, que él es su abuelo, porque es un humano luz, como tú lo expresionas. Tiene mucho, mucho amor para todos. Su energía es agradable. Así es. Sí, Le manda saludos, Sandra, también. sí, Ahora vas a gracias. estar con Sí, Sandra también, sí, acompañado con todos su vamos a hermano estar luz. todos juntos. Muy bien. Mi gran amor para ella. Bien, hermana. Vamos a hacer cambio con Amatistar para que nos dé un mensaje sobre tu aspecto de parte etérea de una niña y cómo va a seguir tus revoluciones Sí, hacia adelante, ¿de acuerdo? sí, sí. Hasta pronto, hermana, hacemos cambio con Gracias. Amatistar. Ahora, Amatistar, hermano, mi saludo para ti. Hermano Lázaro, mis Bienvenido, saludos. hermano. Mi gran hermana. Profesor Humano Luz, gracias, hermano. Tu parte física y la parte etérea que hacemos cambio, pues te consideran como el abuelo, Sí, con mucha sabiduría y mucho amor en tu corazón como Humano Luz. sí. Hermano Gracias. Amatistar, gracias porque nos vas a transmitir algo muy importante, una información de esta parte etérea que ha quedado en el tiempo como una pequeña de 9 años y no desarrollar como los demás humanos partes etéreas adultos. ¿Cómo prosigue esto, hermano Luz? Sí, ha quedado varada en la nave que han bajado en este tiempo y espacio los hermanos. ¿Mm?
los hermanos pleiadianos. Correcto. Y otros hermanos, los que tienen partículas pleiadiano como tú, pero que no son al 100% Así es. creaciones de genética pleiadiana. Como Nancy tiene el 100% humano luz pleiadiano. Sí, la pequeña es pleiadiana. Muy bien. Es porque en un tiempo y espacio ella ha quedado varada y ha logrado atravesar el tiempo y espacio de la quinta, la cuarta, hasta bajar en la tercera dimensión, utilizando sus energía como sabiduría y fuerza de amor, bloqueándola en todos los sentidos. Pero es una pequeña, muy ingeniosa y con mucha sabiduría, con la poca evolución que tiene con su parte luz, ya tiene muchas informaciones. Es lo que ha podido bajar de esa manera. La pequeña es muy valiosa en este lugar donde le estaremos protegiendo, porque tiene la facilidad de poder eliminar, pero no de la manera que lo tiene que hacer. Su parte física humana protegerá de ella como pequeña que es y que ella meterá en cualquier lado, intentando limpiar y ordenar a la otra persona, porque es lo que quiere, que todos sean libres y sean felices como ella. Pero estamos en un tiempo y espacio limitado, donde tenemos que proteger nuestra parte física y ir desarrollando, depende de nuestra parte física, a las otras personas como seres humanos. No podemos nosotros como humanos luz abarcar a la otra persona sin que la parte física logre comprender lo que realmente es un ser de luz. ¿Qué es este sonido que ingresó en mi oído, Amatistar, de un lado a otro como un pitido muy finito? Así es la frecuencia que tiene la niña y que ella grita de la felicidad, y ese sonido de frecuencia elimina las energías negativas. Entonces Justamente porque su nombre comienza con la es Z, Z. eso es lo que acaba de hacer mi parte terapéutica. Así, y todo el tiempo escucharás porque intenta bloquear lo que es el sonido del holograma, que suenan como trompetas. Campanas, relojes, Sí, como los mucho manipulan. sonido de vasijas de metal. Muy bien, hermano. Pero aquí hay una gran alegría porque su despertar también en la parte física, integrado Sí, en tiene términos de una luz. unificación perfecta porque la parte física humana la ha aceptado y ella la ama con toda la intensidad de su fuerza de luz. ¿Algún mensaje que le quieras entregar a la parte física, Nancy, para hacer cambio con tu parte física, hermano? Sí, solo que tengas la seguridad de lo que tú eres y no veas lo que ha sucedido. Solo tengas la seguridad de lo que tú eres y realizarás tu vida de ahora en más. Escribirás tu nueva vida todos los días, todos los días. No es una línea futura, sino todos los días. Te despertarás y dirás, hoy realizaré esto, 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 esto. Tú manejarás tu vida ya, no la misma energía de la holografía. Esta holografía no tiene por qué manejarte. Ya eres libre. Solo ten la seguridad en tu corazón de lo que tienes. Tu gran amor, es tu niña interior. Muy bien, hermano Batista. Gracias por esta extraordinaria información. Gracias, hermano Amatistar, porque Gracias a ti, hermano. gracias, nos sigues enseñando continuamente todo lo que hay que seguir desarrollando en esta holografía. Siempre estoy con ustedes, siempre. Gracias, hermano Amatistar.
Nos despedimos, hacemos cambio y te integras en tu parte etérea física, Raquel. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, Raquel, ¿cómo te sientes, Raquel? bien. Estaba feliz, Nancy, muy feliz. Por supuesto que sí, sentimos esta extraordinaria alegría de su parte etérea. Mi corazón siente una tremenda alegría, como si se inflara un pequeño globito, se hizo así gigante. Es tanta la alegría de su parte etérea que me ha transmitido un sonido tan agradable y fuerte, Sí, atravesando todo mi cerebro. sí, es que ella te tocó y en el hombro derecho y se atravesó el sonido, porque es como frecuencia. De frecuencia. Muy bien. Nos despedimos de Nancy, Raquel, le damos un abrazo enorme de luz para ella, para Sandra. Pronto vamos a estar con Sandra también, Raquel. Le damos un abrazo a la pequeña. Estaremos trabajando más adelante, Raquel, con Sí, otras hasta revisiones. pronto, dice, hasta pronto. Gracias, gracias, gracias. Raquel, hago un Sí. conteo de 3 a 1 y vamos a ir regresando, Raquel. Sí. 3, sientes más tu cuerpo, vas regresando cada vez más, respiras profundo, exhalas, mueve tus manos, tus pies, siente más tu cuerpo, Raquel. Regresas con esa gran alegría de esta hermosa sesión. 2, 1, abre tus ojos, Raquel. Extraordinario, Raquel. Nancy, muchas gracias por esta extraordinaria sesión. Como siempre, te saludamos, Willy y Raquel, terapeutas en Masculinidad Agresiva.